Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de los tratados éticos y morales en la profesión del contador público. En primer lugar, vamos a hablar de Sócrates y su pensamiento en la moral y la ética. En la ética socrática, un principio fundamental que decía Sócrates es que cometer injusticia es malo y vergonzoso, pues hacer lo malo es dañino, y en este caso uno se estaría haciendo daño a uno mismo. También define que es peor cometer una injusticia que sufrirla, siendo así que la injusticia no debe ser cometida, y si llegaba al caso nos hacen escoger entre cometer la injusticia o sufrirla, se debería elegir 1000 veces sufrirla, pues al momento de hacer el mal se hace daño a uno mismo y en sí al alma, lo cual queda marcado para toda la vida. En cambio, si se sufre en el tiempo, la herida es sana y no quedan marcas en el alma. También enfatiza en que la práctica del bien perfecciona al ser humano, y hacer el mal corrompe el alma, la naturaleza del ser humano. Como lo decía anteriormente, al hacer cosas injustas y provocar el mal, el alma queda con una herida irreparable. Así parezca que la persona que lo está haciendo está feliz, en su interior no lo está, pues cometer injusticias tiene consecuencias malas para el alma. En medio de los diálogos con Gorgias, quien no tenía nada que decir respecto a los interrogantes que formulaba Sócrates, como si se conoce lo justo o lo injusto, llega Apolo, quien enfatizaba que el injusto era el más feliz de todos, y a lo que Sócrates contradecía diciendo que el injusto es el más desgraciado, ya que al cometer el mal daña el alma. Sin embargo, el injusto puede aparentar ser feliz y después aparece Clalícles, quien busca diferenciar la ley y la naturaleza, diciendo que la ley es establecida por la sociedad, mientras que la naturaleza representa un orden inherente al universo, concluyendo él que el verdaderamente fuerte debía ser injusto. También Platón fue de gran importancia para el pensamiento de Sócrates, pues decía que la práctica del bien conduce a la felicidad y una alegría interior, dando una satisfacción inmediata. Y la moral, según Sócrates, dice que la moral y la virtud deben anteponerse a las riquezas y placeres de la vida, que no solo se debe buscar hacer el bien, sino que debe ser el principio inspirador de nuestro obrar, siendo así abstenerse a cometer injusticias hacia la otra persona, y no importa que la otra persona lo haya hecho. Por lo cual Sócrates concibe la moral como un saber, y por lo tanto no hay personas malas sino ignorantes, y no hay personas buenas sino no son sabias, pues el sabio nunca obrará mal. Y finalmente un ejemplo donde el contador público debe seguir la moral y la ética socrática. Karen trabaja en una empresa donde descubre que su colega ha estado manipulando los estados financieros para ocultar pérdidas y mejorar artificialmente la apariencia económica de la empresa. Aunque enfrenta la presión de sus superiores de guardar silencio y proteger la reputación de la empresa, Karen decide actuar de acuerdo a los principios éticos de Sócrates y en lugar de seguir órdenes de sus superiores, decide denunciar la situación ante las entidades reguladoras pertinentes, a pesar de que esta acción pueda tener consecuencias personales y profesionales negativas para ella, como la pérdida de su trabajo. Sin embargo, Karen elige actuar de manera ética y moral, priorizando la integridad sobre su propia comodidad o seguridad laboral. Aristóteles, conocido como el peripatético debido a su método de enseñanza mientras caminaba, desarrolló su pensamiento ético en 3 obras principales: Ética Eudemo, Gran Ética y Ética a Nicómaco. Bueno, Ética Eudemo es una obra atribuida a Aristóteles, aunque algunos estudiosos cuestionan su autenticidad. En este texto, Aristóteles considera la ética como una ciencia práctica que guía la conducta humana hacia la excelencia moral, por lo que discute cómo aplicar principios éticos en la vida cotidiana y cómo tomar decisiones éticas correctas. En Gran Ética o Magna Moralia, que también ha sido atribuida a Aristóteles, aunque su autenticidad es objeto de debate entre los estudiosos, ya que algunos consideran que podría ser una obra escrita por un seguidor o discípulo de Aristóteles, en lugar de ser obra del propio filósofo. En esta expone su teoría ética centrada en la búsqueda de la felicidad a través de la virtud y la moderación, conocida como la ética de la virtud. Y por último, en Ética a Nicómaco, una de las obras más importantes de Aristóteles en el ámbito de la ética y la moral, ya que en este libro Aristóteles aborda una variedad de temas éticos fundamentales y establece su visión sobre cómo vivir una vida buena y virtuosa. Aristóteles concibe la ética como una ciencia práctica en este libro, que se ocupa de la conducta humana y de cómo vivir una vida buena y virtuosa. Considera que la ética implica tomar decisiones racionales, deliberadas, sobre cómo actuar en diferentes situaciones para alcanzar la felicidad. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo la ética de Aristóteles entra en la búsqueda de la felicidad a través del desarrollo de la virtud y la excelencia moral
puede relacionarse con la profesión de un contador público de varias maneras. La primera sería en la integridad y honestidad, ya que Aristóteles enfatizaba en la importancia de la virtud en la vida ética. En el contexto de la contabilidad, la integridad y la honestidad son fundamentales. Un contador público siempre debe actuar con rectitud y veracidad en su trabajo, proporcionando información precisa y confiable a los clientes, empleadores y partes interesadas. También está la responsabilidad profesional, por lo que Aristóteles consideraba que las virtudes incluían no solo la honestidad, sino también la responsabilidad y el compromiso con el deber. Los contadores públicos tienen la responsabilidad de cumplir con los estándares éticos y profesionales establecidos, así como de actuar en el mejor interés de sus clientes y el público en general. En la confidencialidad, por ejemplo, la ética aristotélica también destaca la importancia de la confidencialidad y la discreción. Los contadores públicos a menudo manejan información financiera y confidencial de sus clientes, por lo que es crucial que mantengan la confidencialidad y protejan la privacidad de la información. En la competencia profesional, Aristóteles valoraba la excelencia en el desempeño de las funciones humanas. En el contexto de lo contable, esto se traduce en la búsqueda de la competencia profesional. Los contadores públicos deben mantenerse actualizados con las regulaciones y prácticas contables y siempre buscar continuamente mejorar sus habilidades y conocimientos. En las relaciones profesionales y la colaboración, Aristóteles también enfatizaba la importancia de las relaciones humanas y la colaboración. En la profesión contable, la ética implica tratar a colegas, clientes y otras partes interesadas con respeto y colaborar de la manera más ética en la toma de decisiones financieras y contables. Como resumen, para concluir, los principios éticos aristotélicos centrados en la virtud y la excelencia moral proporcionan un marco valioso para guiar el comportamiento ético de los contadores públicos en su práctica profesional. Estos principios ayudan a establecer estándares de conducta que promueven la confianza, integridad y la responsabilidad en la profesión contable. Ahora hablaremos de Deleuze. ¿Quién fue este? Fue un filósofo francés, el cual nos habla de la ética y la moral, principalmente a través de una distinción, es decir, la diferencia entre ellas, en donde explica que la ética es un conjunto de reglas facultativas. ¿Qué quiere decir que sean reglas facultativas? Quiere decir que están sujetas a la voluntad de las partes, o sea, es inherente a un ser y no se puede separar de la propia persona o de su voluntad. Y que a su vez, esta permite evaluar lo que hacemos, decimos y pensamos. A diferencia de la moral, que se refiere a un conjunto de reglas restrictivas, como lo podría ser un código moral, que juzga acciones e intenciones basadas en valores, es decir, lo que consideremos bueno o malo. Deleuze también nos habla de un término muy importante para entender el trasfondo de su filosofía, el cual es la ética inmanente. Pero, ¿qué es esta ética? Esta ética se refiere a que no se basa simplemente en las normas externas o trascendentes, es decir, en lo que dicta la sociedad, sino en la vida misma y en la diferencia de cada modo de existencia de cada persona. Esta ética considera principalmente el deseo, la voluntad, la facultad y los poderes como elementos fundamentales para entender el porqué de nuestras acciones, es decir, evaluarlas. Esta ética no debe imponerse desde afuera, como lo decía anteriormente, no debe imponerse como por una persona, por una norma específica, sino en lo que la vida va dictando y dice la situación que sería lo correcto hacer. Esta ética se ve que es una invención constante de la vida, es decir, según cada situación se van creando las reglas definidas. Es decir, que no se trata de seguir reglas fijas, sino de experimentar con la vida y dejarla fluir tal cual es. A su vez, la moralidad busca estandarizar, es decir, que la ética inmanente busca crear posibilidades nuevas que antes no se hayan explorado. Esta ética habla principalmente de dos valores fundamentales para poder entender en qué se basa. El primero es el deseo, el cual es fundamental para entender que la vida no solamente se trata de deseos individuales, sino a su vez de aquella fuerza vital que impulsa la existencia. Y la voluntad, la cual dice Deleuze que no ve la voluntad como una restricción moral, sino a su vez como una potencia creativa que nos permite actuar y experimentar, es decir, lo que nos permite crear nuestra propia ética, nuestras propias reglas según las situaciones que va dictando la vida, sin tener miedo de lo que diga otra persona o lo que dicta la sociedad en sí. A su vez, Deleuze nos propone una deconstrucción de la moralidad, pero ¿esto qué quiere decir? Que las normas morales deben ser construidas, o sea, dejar atrás lo que ya está establecido y crear nuevas. ¿Para qué? Para liberar el potencial creativo que lo hablábamos anteriormente y la diversidad de los modos de vida. ¿Para qué? Para así entender que la ética no es un conjunto de reglas fijas, sino una creación constante, es decir, se trata de experimentar con diferentes modos de vida y expresión. La moralidad, en cambio, se basa solamente en la estandarización y controlar la conducta de una persona.
Entonces lo que nos dice Deleuze es que la deconstrucción de la moralidad implica liberar el deseo y la singularidad. No se trata de seguir un código moral como tal, sino de explorar aquello que nos hace únicos y forman parte de nuestros rasgos de la personalidad, ya que la moralidad siempre tiende a repetir patrones establecidos. En cambio, la ética busca inventar nuevas formas de vida y nuevas conductas. Ahora, entendido una vez la ética de Deleuze, centraremos esta ética principalmente en el actuar del contador público a través de distintos puntos. Primero, lo guiaremos con la ética inmanente, ya que Deleuze principalmente abogaba que una ética se debía basar en la inmanencia, como ya lo había dicho, esto es algo propio del ser, en lugar de seguir las normas universales que normalmente conocemos. Entonces, el contador debe considerar cada situación de manera única y a su vez tratar cada caso como singular. Es decir, que se debe considerar de distintas maneras las particularidades de cada cliente, empresa o contexto financiero en el que este mismo se encuentre. A su vez, debe explorar la creatividad y el deseo. ¿Porque la creatividad porque un contador no debe limitarse a cumplir las reglas que dice la ética del contador, sino debe buscar soluciones creativas y adaptadas a cada situación para crear ese valor diferenciador entre otros colegas. Y asimismo debe enfrentar desafíos contables en el que el contador puede aplicar su creatividad para encontrar soluciones eficientes. A su vez, debe existir una deconstrucción de las normas impuestas, ya que, como lo decía anteriormente, el contador no debe basarse simplemente en lo que ya está establecido, sino también evaluar si lo que ya se estableció es justo y ético en la labor que él brinda cada día a sus clientes. Y a su vez, se debe tener en cuenta que el contador público es un depositario de confianza de responsabilidad social. Es decir, que como contadores debemos tener en cuenta que la confianza no debe tomarse a la ligera, sino que debemos actuar con integridad y responsabilidad. El filósofo Nietzsche habla sobre la moral en su libro llamado La genealogía de la moral. Pues habla sobre tres acuerdos que ya pues los explicaremos más adelante y también toca temas de la moral en otros libros suyos. Este filósofo siempre ha criticado la moral tradicional. Uno de los términos de él es la voluntad de poder. Para él es ese impulso fundamental que tenemos en todas las acciones humanas y que es una fuerza vital que impulsa el desarrollo y la evolución como humanos. Habla también sobre la transvaloración de todos los valores. ¿Por qué? Porque debemos reconsiderar y reevaluar los valores tradicionales. Esto se debe a que no nos deja liberar un 100% de nuestro potencial humano y entre esos morales convencionales está la compasión, la humildad y la igualdad. Hay un término para él que es el superhombre y él habla sobre las limitaciones impuestas por la moral tradicional, ¿sí? Entonces, para llegar a este superhombre debemos superar esas limitaciones y hacer una creación de nuestros propios valores basados en la autenticidad. El eterno retorno es como si se repitiera indefinidamente nuestra vida y esto nos ayuda a tener responsabilidad por nuestras acciones, ¿sí? Por otro lado, también se habla sobre una crítica a la moral de rebaño y esta se refiere a que somos débiles porque todas nuestras ideas morales se imponen por aquellos que ya tenían un poder de crear nuestros valores. O sea, todo lo que ellos hacen y todo lo que para ellos está bien, nosotros lo vemos igual porque nos guiamos ante ellos. Ahora vamos a hablar sobre el libro La genealogía de la moral. En este libro se tocan tres acuerdos que es bueno y malvado, culpa y mala conciencia. En el libro se cuestionan los principios morales desde Sócrates, se habla sobre los valores morales y qué consecuencias lleva romper estos valores. También se habla sobre y se cuestiona sobre qué condiciones se basaron para inventar estos juicios y cómo estos juicios han obstaculizado el desarrollo humano. El primer tratado es bueno y malvado, que pues habla sobre la psicología del cristiano. En este se habla que el bueno es noble y el malo es vulgar. Pero hubo un momento en que se tergiversó esto y lo bueno era malo y lo malo era bueno. Habían dos, para él hay dos tipos de moral, la moral del amo y la moral del esclavo. En la moral del amo, el amo está bien para él el orgullo, la fortaleza y la nobleza. Está bien para él su propia felicidad. Y ven a un esclavo como una persona mala simplemente por el hecho de que la ven como una persona débil sin autoridad. Y en el caso de la moral del esclavo, para ellos lo bueno es ser servicial, tener paciencia, ser compasivos. Ellos a sí mismos se consideran como buenos, pero ellos ven a los amos como malos, ¿sí? Y pues ellos los ven también malos porque
son subalternos a ellos y son oprimidos por ellos. En el segundo acuerdo se habla sobre la culpa, que va encaminada hacia la psicología de la conciencia moral. Y pues se dice que el hombre es un animal social y que gracias al cristianismo nosotros vemos la culpa como una deuda y ese castigo que recibimos por pues pecar es el asegurar ese pago a esa deuda. Eso pues se le denomina la mala conciencia y que si realmente somos pecadores, pues porque nosotros reprimimos nuestros instintos animales, pero estos instintos así no se descarguen hacia el exterior, pues se devuelven al interior, a lo que pues él le llamó la interiorización del ser humano. Ahora vamos a hablar pues, sobre la mala conciencia, que es una crítica hacia los ideales estéticos de la religión. Y pues, la religión dice que nosotros tenemos los instintos animales, ¿sí? Pero que esto es una enfermedad, que esto es horrible y que debemos domesticarnos a nosotros para no ser pecadores. Y que por la religión nosotros tendemos a castigarnos de una forma masoquista. La religión pues no es alterna con la ciencia, porque sus ideales sustituyen al culto de Dios por el culto de la verdad. Y nosotros como seres humanos siempre hemos preferido querer la nada a no querer. Ya entendiendo pues cómo ve Nietzsche la moral, me queda que nosotros como contadores en el momento en que vayamos a salir al mundo laboral ya debemos tener muy claro cuáles son nuestros principios morales y qué línea no vamos a cruzar, que esos principios morales sean netamente regidos por nosotros y no como porque alguien nos dijo, mira, debes hacerlo así, o sea, nosotros mismos como establecer qué estamos de acuerdo y qué no. Yo escogí tres principios que para mí sí o sí debemos tener, que es la inspiración de confianza. O sea, en el momento en que una empresa decida contratarnos, que sea porque ven en nosotros confianza y saben que en ningún momento se va a tergiversar la información o se van a entregar los informes de una manera, pues, no correcta. Ética profesional, pues lo mismo, como que desde siempre tener claro nuestros principios y no fallar en eso, en nuestros propios principios. Y por tercero está pues la rectitud, que va ligado con la confianza, que es como no dejarnos encaminar por otros caminos, sino siempre estar pues guiados por nuestros propios principios.